La noche del 21 de septiembre de 2025 en el Mar Negro ofrecía una imagen de tranquilidad engañosa. Un fino filo de luna proyectaba una luz plateada y débil sobre la superficie del agua, que se movía con un suave vaivén rítmico. El aire era fresco, traía consigo el leve aroma a sal y el rumor lejano de la costa de Crimea. Pero bajo esa apariencia de paz, las tensiones hervían, como llevaban años haciéndolo. Este vasto cuerpo de agua no era una extensión serena de la naturaleza, sino un tablero de ajedrez de enorme importancia estratégica, donde cada sombra podía ocultar una amenaza y cada onda podía anunciar un movimiento inminente. La noche era oscura, pero los ojos y oídos electrónicos de las fuerzas opuestas estaban bien abiertos, escaneando, escuchando y esperando. Oculto en la oscuridad frente a la costa de Yevpatoria, el buque de guerra ruso, una formidable corbeta de la clase Bayan M, patrullaba su sector asignado. Era una bestia de acero, un símbolo de 85 millones de libras de poder naval, repleto de armamento avanzado y sistemas de detección sofisticados. En su puente, la tripulación mantenía un estado de alerta máxima, sus rostros iluminados por el resplandor verde y ámbar de las pantallas de radar y sonar. Eran los centinelas del territorio anexionado por Rusia, encargados de imponer un perímetro ante cualquier incursión ucraniana. Su mundo era de vigilancia calculada, un ciclo constante de guardias y preparación, donde lo rutinario podía convertirse en caos en cuestión de segundos. A kilómetros de distancia, volando a una altitud de 14.000 pies, un solitario MiG-29 Fulcrum ucraniano cortaba el aire frío y fino. Dentro de la cabina, el piloto de 27 años era un ejemplo de concentración, su mirada saltando entre los instrumentos y la vasta oscuridad bajo sus alas. Su misión era patrullar, una tarea rutinaria pero vital para recoger inteligencia y mantener una presencia visible en el espacio aéreo disputado. Era joven, pero experimentado, plenamente consciente de los peligros que acechaban en el cielo y en las aguas bajo él. Volaba con la confianza silenciosa de quien se ha entrenado sin descanso para momentos como ese, un caballero solitario en un duelo aéreo de alto riesgo. Así era el delicado y tácito baile del conflicto moderno en la región. Un juego del gato y el ratón, jugado con tecnologías de miles de millones y las vidas de jóvenes hombres y mujeres. La corbeta rusa era el gato, patrullando su territorio con un sentido arrogante de control, con las garras envainadas pero listas. El caza ucraniano era el ratón, deslizándose por los bordes, probando límites y recogiendo información. Durante unas pocas horas, la noche contuvo el aliento mientras estos dos adversarios se movían en un estado de hostilidad suspendida. Pero esa paz frágil estaba destinada a romperse, y las aguas tranquilas del Mar Negro pronto serían testigo de una confrontación brutal y decisiva. El momento del contacto violento llegó con una velocidad aterradora. A las 2:45, una alerta aguda resonó en la sala de operaciones de la corbeta rusa. El radar Podlet K-1, una pieza de tecnología de detección de última generación, había marcado un objetivo en sus pantallas. Era el MiG-29 ucraniano, cuya firma electrónica aparecía como un pequeño punto hostil moviéndose de forma constante por el display. El comandante de la nave, un veterano de la flota del Mar Negro, dio la orden sin dudar. El objetivo fue designado, su trayectoria calculada, y la decisión de atacar se tomó con el frío y clínico lenguaje de la guerra naval moderna. El tiempo de observación había terminado. Era la hora de la destrucción. En las entrañas del buque, los sistemas automatizados se pusieron en marcha. Una escotilla se deslizó en la cubierta de proa, dejando al descubierto el sistema de lanzamiento vertical que albergaba el arma más temida de la nave. A las 2:47, con un rugido ensordecedor que desgarró la calma de la noche, un misil hipersónico 3M-22 Zircon emergió de su silo. Dejando tras de sí una brillante estela de fuego y humo, el proyectil de 2,5 millones de libras surcó el cielo, acelerando a una velocidad impresionante. Era una maravilla de la ingeniería militar, capaz de viajar a casi 3 veces la velocidad del sonido. Para la tripulación de la corbeta, fue un espectáculo fugaz y sobrecogedor. Para el piloto del MiG-29,
Era un ángel de la muerte que se acercaba a toda velocidad. De repente, una advertencia aguda y estridente sonó en los auriculares del piloto ucraniano. Su cabina se iluminó con luces rojas parpadeantes, el indicador de amenazas mostrando un misil entrante fijado en su avión. Tenía solo unos segundos para reaccionar. El instinto tomó el control. Empujó el acelerador al máximo y lanzó su aeronave en una serie de maniobras evasivas violentas, soportando fuerzas G que lo aplastaban contra el asiento. El MiG-29, un caza potente y ágil, giró y se zambulló, tratando de romper la fijación implacable del misil. El corazón del piloto latía con fuerza. Su respiración era entrecortada mientras luchaba por su vida contra un enemigo casi invisible y terriblemente rápido. Era el duelo definitivo. Hombre y máquina contra una furia explosiva autónoma. Pero el misil Zircon era demasiado rápido, demasiado avanzado. Su sofisticado sistema de guiado compensó los desesperados giros del piloto, ajustando su propia trayectoria para mantener una intercepción perfecta. A una altitud de poco más de 1200 pies, el misil alcanzó su objetivo. La explosión fue catastrófica. Un destello blanco cegador desintegró el MiG-29, convirtiendo el caza de 45 millones de libras en una bola de fuego y metralla. El avión se desintegró en pleno vuelo, sus restos cayendo en arco hacia el agua fría y oscura. La emboscada se había consumado. La corbeta rusa había impuesto su dominio, derribando al caza ucraniano con brutal eficacia. En los últimos y caóticos segundos antes del impacto, el entrenamiento del piloto se impuso. Con su avión desintegrándose a su alrededor, buscó la palanca de eyección entre sus piernas y la tiró con fuerza. Una carga explosiva voló la cúpula de la cabina, y un potente cohete bajo el asiento lo lanzó violentamente al cielo nocturno. Durante un breve y desorientador instante, giró en el aire entre los restos en llamas de su avión, el rugido de la explosión sustituido por el estruendo del viento. Entonces, de repente, su paracaídas se desplegó. La vela se abrió sobre él como el ala de un ángel guardián, frenando su descenso hacia el mar implacable. Cayó al agua con un impacto brutal. El choque del frío fue inmediato y sobrecogedor, un golpe físico que parecía robarle el aliento. El Mar Negro a finales de septiembre no es un lugar hospitalario. La temperatura del agua rondaba los 12,2 grados. Su traje de vuelo ofrecía algo de protección, pero sabía que era una carrera contra el tiempo. La hipotermia era ahora su enemigo más inmediato, un asesino silencioso y traicionero, capaz de dejar a una persona inconsciente en menos de 20 minutos. Adrenalina, miedo y una pura voluntad de vivir corrían por sus venas mientras luchaba por deshacerse de las cuerdas del paracaídas en el agua oscura y agitada. Mientras flotaba en las olas, la inmensa soledad de su situación se hizo dolorosamente evidente. Los restos de su avión ya se habían hundido, dejando solo el olor a combustible y algunos fragmentos flotando. La corbeta rusa era una silueta lejana y amenazante, su tripulación probablemente celebrando el derribo, completamente indiferentes a su destino. Estaba solo, un punto diminuto, en un entorno inmenso y hostil. Activó su baliza personal, enviando una señal de socorro desesperada al éter electrónico. Era un débil grito de ayuda, un mensaje digital lanzado como una botella al mar de frecuencias de radio, su única esperanza de rescate. Cada minuto que pasaba se sentía eterno. El frío se adentraba cada vez más en sus huesos, y sus extremidades comenzaban a sentirse pesadas y entumecidas. Los temblores sacudían su cuerpo, mientras su temperatura central caía. Luchó por mantenerse consciente, concentrándose en su respiración, pensando en su familia, en sus compañeros, en cualquier cosa que mantuviera la oscuridad a raya. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Sobrevivir en estas condiciones no era solo cuestión de resistencia física, sino una batalla de fortaleza mental. Flotaba en la oscuridad, único superviviente de una emboscada tecnológica y violenta, rezando para que su señal hubiera sido recibida.
A las 2:58, la débil señal de socorro del piloto ucraniano apareció en las pantallas del cuartel general del Mando Aéreo del Sur en Mykolaiv. El punto era tenue, pero el mensaje era claro. Uno de los suyos estaba caído, perdido en las frías aguas del Mar Negro. La noticia se propagó por el centro de mando con la rapidez de una corriente eléctrica, transformando el tenso silencio en un hervidero de actividad urgente. El general Serhiy Melnik, comandante resuelto del sector, recibió el informe. Su rostro, marcado por los años de conflicto, se endureció. No era solo la pérdida de un valioso avión, era un acto de agresión descarado, una provocación deliberada. Una respuesta no era solo necesaria, era imprescindible. La pérdida del MiG-29 y la situación desesperada del piloto exigían más que una simple operación de búsqueda y rescate. Para el mando ucraniano, esto era una clara escalada de las fuerzas rusas, una demostración de su disposición a usar su armamento más avanzado y caro para imponer su control sobre el Mar Negro. Intentar un rescate bajo la mirada de la corbeta rusa victoriosa sería suicida. El general Melnik y su equipo entendieron que cualquier respuesta debía ser asimétrica. No podían igualar el poder naval ruso barco por barco ni misil por misil. Tenían que pensar de otra manera, aprovechar sus propias fortalezas, innovación, ingenio y la disposición a emplear tácticas poco convencionales. El plan que comenzó a tomar forma era audaz, casi temerario. No consistiría en enviar otro avión multimillonario o un buque a la misma trampa. En su lugar, recurrirían al arma que se había convertido en emblema de la resistencia ucraniana, el dron. No un solo dron sofisticado, sino un enjambre masivo y abrumador. El concepto nació de la necesidad y se perfeccionó en innumerables talleres y puntos de ensamblaje secretos por todo el país. Contra el costoso y avanzado poder ruso, Ucrania respondería con una avalancha de vehículos aéreos no tripulados baratos, desechables y letalmente efectivos. La operación fue bautizada como Tormenta Negra, un título adecuado para el temporal que estaban a punto de desatar. La decisión se tomó con una rapidez notable. Las órdenes se transmitieron a 3 puntos de lanzamiento clandestinos a lo largo de la costa ucraniana. En hangares ocultos y talleres camuflados, equipos de técnicos y soldados iniciaron los preparativos finales. El objetivo era doble. Primero, crear una distracción tan abrumadora que permitiera a los equipos de rescate una ventana para recuperar al piloto derribado. Y segundo, enviar un mensaje devastador e inolvidable a la flota rusa del Mar Negro. Demostrarían que, por cada misil caro que disparara Rusia, Ucrania podía responder con una tormenta centuplicada de su propia creación. La jugada era arriesgada, pero en el nuevo cálculo de esta guerra era la única opción sensata. A las 3:20 en punto, menos de una hora después de que el MiG-29 fuera derribado, comenzó la operación Black Storm. Desde 3 ubicaciones no reveladas en la costa, el aire nocturno empezó a llenarse con un zumbido bajo y amenazante, como el de 1.000.000 de avispas enfurecidas. Uno a uno, luego por docenas y después por cientos, los drones despegaron hacia el cielo. Se lanzaron un total de 950 UAV suicidas, una cifra realmente asombrosa, pensada no solo para atacar, sino para saturar por completo el campo de batalla. Estos no eran los drones elegantes y avanzados que se ven en los desfiles militares. Eran armas rudimentarias y rentables, muchas de ellas ensambladas en talleres improvisados con piezas comerciales y motores de motocicleta. Sin embargo, en conjunto, representaban una forma de guerra revolucionaria y, francamente, aterradora. El enjambre no era una sola entidad monolítica. Era un asalto cuidadosamente orquestado en 3 frentes, con cada oleada asignada a un papel específico y crucial. La primera oleada, formada por 200 drones, despegó y ascendió hasta una altitud de 1.500 pies. Su objetivo no era atacar directamente al barco, sino actuar como señuelos. Estaban programados para volar en patrones que generaran firmas de radar grandes y confusas, imitando un escuadrón de aviones convencionales. La idea era saturar las pantallas de radar de la corbeta rusa con un número imposible de objetivos, sembrar el caos y la confusión entre la tripulación y obligarles a revelar sus capacidades defensivas.
Justo detrás de la primera oleada venía la segunda, otro grupo de 200 drones. Esta era la llamada Ola Ariete. Su misión era brutalmente sencilla: volar directamente hacia el buque de guerra ruso y absorber su fuego defensivo. Los comandantes ucranianos sabían que la corbeta estaba protegida por un formidable sistema de defensa aérea, Pantsir S-1, una combinación letal de misiles de corto alcance y cañones automáticos de disparo rápido. Esta segunda oleada era, en realidad, una ofrenda sacrificial, diseñada para hacer que el Pantsir S-1 gastara su limitado suministro de munición. Cada misil lanzado y cada ráfaga disparada contra un dron de 3000 libras era, en cierto modo, una victoria, pues agotaba la capacidad del barco para defenderse ante la verdadera amenaza que aún estaba por venir. La última y mayor oleada era la ola de ataque. Conformada por los 550 drones restantes, este grupo voló con un perfil completamente distinto. Se desplazaban pegados a la superficie del mar, a una altitud de apenas 12 pies. Este enfoque de rasante sobre el mar buscaba mantenerlos por debajo del lóbulo principal del radar del barco, haciéndolos increíblemente difíciles de detectar hasta el último momento posible. Cada uno de estos drones de vuelo bajo estaba cargado con explosivos de uso comercial y sus objetivos estaban preprogramados. No apuntaban al casco del barco en general, sino a sus puntos más vulnerables: los tanques de combustible, los depósitos de munición, los módulos de mando y los conjuntos de radares. Esta era la picadura mortal del enjambre, lista para golpear a un gigante cegado y desarmado. En el puente de la corbeta rusa, la confusión se transformó rápidamente en alarma. El radar Podlet K1, que había identificado al solitario MiG-29 con tanta precisión, era ahora un caos de luces. De repente, aparecieron más de 320 objetivos, una cifra que parecía imposible y desafiaba toda lógica militar convencional. Los sistemas de defensa automatizados del buque entraron inmediatamente en acción. La tripulación, entrenada para luchar batallas convencionales contra un puñado de cazas o misiles enemigos, se enfrentaba ahora a un auténtico diluvio digital. La primera oleada de drones de gran altitud cumplió su cometido a la perfección, provocando una sobrecarga sensorial y obligando a los defensores del barco a adoptar una postura reactiva y de pánico. El sistema Pantsir S-1, el principal escudo del buque, cobró vida. Sus torretas giraron, rastreando y atacando los objetivos entrantes. Misiles, cada uno con un coste de alrededor de 80.000 libras, surcaron el cielo y estallaron en pequeñas nubes de humo al destruir los drones señuelo. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado, pero se veía obligado a jugar una partida que estaba destinado a perder. Cuando llegó la segunda oleada, la conocida como Ariete, la cadencia de fuego se volvió frenética. Los cañones automáticos gemelos de 30 milímetros del Pantsir se sumaron a la refriega, disparando una auténtica lluvia de proyectiles a un asombroso ritmo de 4.500 disparos por minuto. El aire que rodeaba al barco se convirtió en una red de trazadoras y explosiones mientras la tripulación intentaba desesperadamente abatir la imparable marea de atacantes baratos. Este era el núcleo de la estrategia asimétrica ucraniana: desangrar al enemigo. En cuestión de minutos, la tripulación rusa gastó millones de libras en municiones defensivas. Dispararon todo su arsenal de 36 misiles de corto alcance y miles de proyectiles de cañón. Ganaban cada enfrentamiento individual, destruyendo dron tras dron, pero estaban perdiendo catastróficamente la batalla mayor de desgaste. La segunda oleada cumplió su objetivo sin que ningún dron tuviera que impactar el barco. Absorbió la totalidad del arsenal defensivo de alta tecnología de la corbeta, dejando al buque, valorado en 85 millones de libras, prácticamente indefenso, con sus cañones en silencio y los tubos lanzamisiles vacíos. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad cuando llegó la oleada letal. Rozando las olas a escasos metros de altura, 550 drones surgieron de la nada, demasiado bajos y numerosos para que el radar principal del barco pudiera seguirlos eficazmente. Cuando los vigías los avistaron, ya era demasiado tarde.
Los drones impactaron contra la superestructura del buque, en una devastadora serie de explosiones en cadena. Alcanzaron el puente, el mástil de comunicaciones, los depósitos de combustible y los pañoles de munición. Explosiones secundarias sacudieron la nave mientras su propia munición y combustible se incendiaban. El gigante tecnológico, cegado y desarmado, estaba siendo destrozado por un enjambre de Davides de baja tecnología. La batalla frente a la costa de Yevpatoria no fue solo una victoria militar para Ucrania, fue también una victoria económica asombrosa. El contraste de costes dejó al descubierto la vulnerabilidad fundamental de depender únicamente de material militar convencional y caro. La corbeta rusa era un activo valorado en 85 millones de libras. El único misil Zircon que disparó para destruir el MiG-29 costó aproximadamente 2,5 millones de libras. Las municiones defensivas empleadas en el intento inútil de frenar la oleada de drones, principalmente los misiles del Pantsir, sumaron otros 6,5 millones a la factura. En una sola noche, Rusia desplegó y perdió activos y municiones, por un valor superior a 90 millones de libras, una cifra impresionante para un solo enfrentamiento. Al otro lado de la ecuación, estaba la operación Black Storm de Ucrania. Todo el enjambre de 950 drones, el arma que había puesto de rodillas a un buque de guerra moderno, costó menos de 2,9 libras producir y desplegar. Cada dron individual, ensamblado con componentes fácilmente disponibles, tenía un precio inferior a 3,000 libras. Esto significaba que todo el enjambre, decisivo en la batalla, costó menos que el único misil hipersónico que Rusia utilizó para iniciar la confrontación. Ucrania intercambió, de manera efectiva, unos pocos millones en drones desechables por un activo naval estratégico valorado en casi 100 millones, un intercambio casi inaudito en la historia de la guerra. Esta increíble diferencia de costes fue posible gracias a la ingeniosidad ucraniana y a un modelo de producción descentralizado. Estos drones no se fabricaban en enormes fábricas estatales, fácilmente localizables y vulnerables a los misiles rusos. Se ensamblaban en una red de talleres ocultos, pequeños garajes y búnkeres subterráneos repartidos por todo el país. Utilizaban motores de motocicleta para la propulsión, unidades de GPS comerciales para la navegación y explosivos fácilmente accesibles para la carga útil. Este enfoque no solo hizo la cadena de suministro más resistente, sino que permitió una innovación rápida, con diseños que se ajustaban y mejoraban en función del feedback directo del campo de batalla, sin la lentitud burocrática de los programas militares tradicionales. El evento puso de relieve un cambio de paradigma en el pensamiento militar. Demostró que una nación con un presupuesto más pequeño pero mayor agilidad y creatividad puede desafiar con éxito a una potencia militar aparentemente superior. El modelo ruso, centrado en plataformas exquisitamente diseñadas pero astronómicamente caras, mostró una debilidad crítica. Simplemente no es sostenible económicamente utilizar un misil de 80.000 libras para destruir un dron de 3.000. El ataque en enjambre demostró que la victoria no siempre la determina la calidad de las armas, sino a veces la cantidad y la inteligencia con la que se emplean. La onda de David, en este caso, era una nube de drones baratos, inteligentes y numerosos. Cuando los últimos drones de la oleada letal alcanzaron sus objetivos, la corbeta rusa se transformó en un infierno flotante. Las llamas arrasaban las cubiertas, alimentadas por tuberías de combustible reventadas y munición encendida. Un espeso humo negro se elevaba hacia el cielo nocturno, visible a kilómetros de distancia a lo largo de la costa de Crimea. El buque, antaño símbolo del poder naval ruso, era ahora un cascarón quemado y mutilado, con sus sistemas avanzados silenciados y su tripulación luchando por sobrevivir. Los sonidos de las explosiones dieron paso al gemido del metal retorcido y los gritos desesperados de los marineros. El buque estaba mortalmente herido, su destino sellado. Mientras el buque ruso ardía, el caos provocado por el ataque de drones brindó la cobertura perfecta para otra operación. Un equipo ucraniano de búsqueda y rescate, utilizando una pequeña lancha rápida, se dirigió hacia la última posición conocida del piloto derribado.
Con la atención de la corbeta completamente absorbida por el enjambre, el equipo de rescate pudo operar sin ser detectado. Encontraron al piloto, ya al borde de la hipotermia, y lo sacaron del agua helada. Estaba débil, tiritando de frío, pero vivo. La arriesgada apuesta había salido bien en todos los sentidos. El agresor fue neutralizado y su piloto rescatado. La confirmación oficial por parte del Ministerio de Defensa ruso, como era de esperar, fue inexistente. Moscú mantuvo un silencio absoluto, rehusando reconocer la pérdida de una de sus modernas corbetas ante un ataque tan poco convencional. Sin embargo, la verdad siempre encuentra su camino en la era digital. Los blogueros militares rusos, a menudo una fuente más fiable de noticias de combate que los canales oficiales, comenzaron a publicar mensajes frenéticos. Confirmaron el ataque, hablaron de una presencia masiva de drones y compartieron relatos sobrecogedores de la tripulación, obligada a abandonar el buque en llamas y lanzarse al mar helado. El silencio del Kremlin era ensordecedor, una admisión tácita de una derrota humillante. Para Ucrania, el resultado fue un enorme impulso moral. No solo vengaron el derribo de su avión, sino que también rescataron a su piloto y demostraron una capacidad nueva y poderosa. El gobierno en Kiev asumió con orgullo la autoría del ataque, presentándolo como una respuesta justa y proporcionada a una provocación deliberada de Rusia. La historia del piloto solitario sobreviviendo contra todo pronóstico y del enjambre innovador que lo salvó y destruyó a su atacante se convirtió en leyenda inmediata, un testimonio de la resiliencia y brillantez táctica ucraniana ante fuerzas abrumadoras. Fue una victoria clara, tanto militarmente como en la crucial guerra de relatos. La emboscada en el Mar Negro aquella noche de septiembre de 2025 será estudiada por estrategas militares durante décadas. Fue mucho más que un simple enfrentamiento naval, marcó un antes y un después que ilustró con crudeza el cambio en la naturaleza de la guerra moderna. El incidente sirvió como una lección brutal para las grandes potencias militares. La era del dominio incontestado por sistemas de armas grandes, caros y complejos, ha terminado. La proliferación de tecnología de drones baratos, inteligentes y conectados, ha democratizado el campo de batalla, permitiendo que fuerzas más pequeñas y ágiles inflijan daños desproporcionados a adversarios tecnológicamente superiores. El éxito de la operación Black Storm demostró el enorme poder de las tácticas de enjambre. La idea de usar números abrumadores para saturar y superar defensas sofisticadas no es nueva, pero la ejecución ucraniana con sistemas autónomos fue revolucionaria. Demostraron que un ataque coordinado de cientos de drones baratos, cada uno con un papel específico, señuelos, arietes y asesinos, puede desmantelar y destruir de forma sistemática un sistema defensivo diseñado para repeler solo unas pocas amenazas de alto rendimiento. Esto obliga a replantear radicalmente la estrategia de defensa naval, pasando de detener unos pocos misiles avanzados a contrarrestar una auténtica marea de atacantes de baja tecnología. Además, la batalla puso de manifiesto la importancia crítica de la sostenibilidad económica en un conflicto prolongado. La doctrina rusa, que depende de plataformas y municiones multimillonarias, quedó expuesta como económicamente frágil. No es una estrategia ganadora gastar una fortuna defendiendo contra un enemigo que puede atacar por una fracción minúscula del coste. El modelo ucraniano de producción descentralizada, bajo coste e innovación rápida, representa un enfoque mucho más resiliente y adaptable. Es probable que los conflictos futuros se definan no solo por quién tiene la tecnología más avanzada, sino por quién puede innovar, producir y desplegar sistemas efectivos a una escala y coste que su oponente no pueda igualar. En última instancia, el hundimiento de la corbeta rusa por un enjambre de drones señala un nuevo amanecer en la guerra. Es un futuro donde la cantidad tiene una calidad propia, donde la creatividad puede superar a la inversión y donde las líneas entre tecnología militar y comercial están cada vez más difuminadas. Las armadas de todo el mundo deben enfrentar ahora la realidad de que sus portaaviones y destructores de miles de millones de libras son vulnerables a ataques que pueden organizarse por el precio de unos pocos coches de lujo.
Los acontecimientos frente a la costa de Yevpatoria fueron un mensaje claro e innegable. El enjambre de drones ha llegado y el rostro de la guerra no volverá a ser el mismo.